Tenemos el honor y el placer de tener una visita de carácter internacional aquí en nuestros estudios para discutir justamente temas que hacen a el mundo y sobre todo y en particular a México. Está con nosotros Sofía Redín Blas, que es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Universidad Nacional de México, y además es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Sofía, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por el espacio, un placer. Es un placer para nosotros. Estos son algunos de tus títulos, entre otros tantos, de un currículum verdaderamente interesante. Felicitaciones. Gracias. Es un placer tenerte aquí y bueno, justamente queremos saber, estás haciendo una estancia docente en la provincia de Mendoza. Para aquellos que no saben, ¿qué significa esto? Estoy haciendo una estancia de investigación un poco de carácter, bueno, por supuesto académico, ¿no? Para ir conformando redes, renovar las que ya tenemos más o menos firmes, sólidas. Ajá. Bueno, bienvenida a la Muchas provincia gracias. de Mendoza. Hablemos un poco de México, cómo está hoy, después de estos 100 días y un poquito más de la presidencia de López Obrador. Así es, López Obrador asumió el cargo de presidente de la República el 1 de diciembre del año pasado. Estamos apenas pasando los 120 y tantos días. Todavía quedan, por supuesto, muchas dudas, también muchas esperanzas. Hay muchísimos desafíos a los cuales habrá de enfrentarse todo el Poder Ejecutivo, por supuesto. Entre ellos, pues probablemente el peor tenga que ver, el más complejo tiene que ver con la cuestión de la enorme corrupción que dejaron casi 40 años de regímenes anteriores. Bien, ¿cuáles son los puntos que podríamos destacar y que además han estado siendo noticia de manera internacional respecto a las decisiones de López Obrador en el último tiempo? Bueno, primero, y ha ocasionado cierto malestar el hecho de tener que desmontar varios programas que en fachada resultaban ser bastante interesantes, bastante exitosos tal vez, los que tenían que ver con el apoyo, por ejemplo, al desarrollo, el apoyo a los jóvenes, el apoyo a las mujeres, pero a los campesinos, a los indígenas, pero que finalmente se habían convertido en mecanismos a través de los cuales se robaba muchísimo dinero y bueno, esto dio origen incluso a una investigación bastante interesante y grave por los resultados que arrojó respecto de lo que se dio en llamar la estafa maestra, ¿no? Han dejado un país devastado y entonces entre los problemas, digamos, que se han ocasionado por las medidas recientemente tomadas han derivado de la necesaria desestructuración de ciertos de estos programas, de deshabilitarlos para pensar en nuevas formas en que el Estado, ¿no?, intervenga, pero por supuesto ha tomado tal vez más tiempo del que la población habría esperado. Hablemos un poquito de política internacional. ¿Qué es hoy, por ejemplo, y en base a las decisiones que ha tomado Donald Trump para los mexicanos, para la política mexicana? Hombre, yo creo que por ahora haya sido un personaje un poco relegado después de sus ilusiones, estas fantasías de poner un muro que separe en una frontera que es probablemente la más grande que haya en el mundo y de impedir el acceso a quienes están pasando a través de México rumbo a los Estados Unidos, provenientes primero, como lo sabemos, de Centroamérica y más recientemente de África también, ¿no?, que han entrado por el sur de México. Entonces, bueno, pues tendremos que esperar ahí a ver cuál es la actitud que asuma el gobierno de México en la medida en que el gobierno norteamericano, la administración de Donald Trump, se vaya poniendo tal vez más agresivo o incluso condescendiente con algún tipo de proyecto que esté encabezando el nuevo gobierno. Bien, López Obrador podríamos decir que ha preferido mantenerse al margen de la situación que atraviesa Venezuela, ¿sí?, o de tomar una postura. ¿Qué análisis se puede hacer de esto? Bueno, la doctrina Estrada, que es como se le conoce esta doctrina de política exterior mexicana, de no intervención, tiene su base en el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Y en ese sentido, bueno, pues por supuesto México prefiere
no pronunciarse a favor o en contra de las decisiones que en principio se han tomado de manera soberana y autónoma en Venezuela, si es que nos estamos refiriendo a la presidencia de Nicolás Maduro. Por supuesto, reconoce a Nicolás Maduro como presidente. Claro, claro, mientras no haya pruebas de lo contrario y en todo caso, ¿no? El gobierno mexicano se ha ofrecido para poder ser mediador, que no sería la primera ocasión que asume ese rol, entre los diversos sectores que se encuentran en conflicto. Bien. Sofía, nosotros cuando tenemos la oportunidad de tener un entrevistado de otro país, indudablemente uno compara, ¿no?, la situación de Argentina y algo vinculado con tu desarrollo, con la docencia, tiene que ver con la investigación. Sos investigadora. En nuestro país, de hecho, están reclamando un aumento de presupuesto, ¿sí?, por una quita que han tenido en estos 4 años de gestión del presidente Mauricio Macri, los científicos de nuestro país. ¿Cómo se trata a un científico, a un investigador en México? ¿Cuánto se destina del presupuesto nacional para la investigación, para el desarrollo? El dato exacto no te lo podría decir, pero es sin duda por debajo de lo que se recomendaría internacionalmente. Ahora, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no es un ente patronal. Por lo tanto, quienes formamos parte del Sistema Nacional de Investigadores no tenemos una relación laboral con el CONACYT. Entre los varios programas o estrategias que se han ido desmontando por ahora, están precisamente las vinculadas a megaproyectos de investigación, particularmente los que incluyen a estados de gobiernos de estados de la República, diversas universidades, investigaciones que se hacen en red y que también sirvieron para desviar importantes recursos públicos hacia otros fines que no fueran los de la investigación. Bien. Ahora, claro, queda pendiente en este caso el definir cuál va a ser la agenda que permita catapultar a México en términos del desarrollo, particularmente en el campo propiamente en lo agrícola, en el campo donde el desarrollo es bastante poco aceptable. Y bueno, tendríamos que ver ahí cómo evoluciona la situación en cuanto al CONACYT se refiere, si se va a optar por continuar con esta no relación laboral o si se convierte en un ente que pueda darle empleo también a la enorme cantidad de investigadores que se están formando en el país y que además se han formado con cargo al erario público. Claro. ¿Es importante el rol de un investigador para el desarrollo de un país? Sí, definitivamente. Es decir, si no hay generación de conocimiento, no veo cómo podría desarrollarse el país a menos que entonces se dependa del conocimiento generado en otras latitudes. Es decir, también tendríamos que pensar en una independencia en términos del conocimiento que se genera. Bien. Sofía, quería preguntarte también porque en el repaso de tu currículum nos daban la información de que también has investigado y analizado temas de educación que hacen América Latina y al Caribe. ¿Se podría hacer una aproximación o una pequeña conclusión de cómo estamos en materia de educación? ¿Qué nos falta? Bueno, lo que yo he trabajado ha sido en una cátedra UNESCO, pero no con la Universidad Nacional, sino con el Tecnológico de Monterrey desde hace varios años, en términos de una educación para la paz, ¿no? En el caso de mi instancia laboral, de mi centro de trabajo, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, sin duda la UNESCO ahí tiene un papel protagónico inicialmente porque es la instancia internacional que en conjunto con la UNAM permite que se haga realidad una vocación latinoamericanista y por lo tanto también un acercamiento en términos de movilidad estudiantil, de movilidad de investigadores, de docentes, con fines que estarían encaminados sobre todo a fortalecer, a robustecer una unión latinoamericana. Bien. En términos de los retos de la educación, pues en lo que tendríamos que pensar precisamente es para el caso concreto de México, ya ha sido el proyecto de López Obrador, primero en intentar a través de la educación no solamente conseguir la paz, sino capacitar a los jóvenes de manera que no se den al crimen organizado, que es un problema de magnitudes tremendas en México. Y por el otro lado, igualmente, tratar de salir adelante de manera que la educación, no solamente en términos universitarios, sino desde
la preprimaria, la primaria, secundaria, el bachillerato, permita que nos ocupemos con mayor seriedad de esta cuestión del desarrollo. Bien, ¿expectativas del gobierno de López Obrador a futuro cercano, digamos? A futuro cercano, yo pienso que todavía sigue una época de cierto desorden, dirían sus críticos, de ajustes o de reajustes y de tratar de resolver problemas muy puntuales que además han sido muy polémicos y que tienen que ver precisamente con lo que yo mencionaba antes, el crimen organizado, es decir, garantizar no solo la paz sino también la seguridad y esta cuestión de una Guardia Nacional que aparece como una respuesta aparente, ¿no?, ante la corrupción de los órganos policíacos y que también levanta muchos enojos incluso por ser una instancia, en principio, que estaría en manos del ejército. Bien. Sofía, ha sido un placer tenerte con nosotros, ha sido muy amable, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por el espacio.